tesoro de mi corazón. En tu voluntad yo quiero vivir. Por eso mi alma descansa en ti. Por tu bondad yo puedo decir que tu amor vive dentro de mí. Yo quiero hablar de justamente esas personas que no se reúnen en ningún lugar, que se apartaron por algo, uno dejó de seguir a Cristo. Yo soy de los que creen que cuando una persona es bien alimentada en la iglesia, es bien alimentada, come una buena comida espiritual, esa persona no tiene posibilidades de irse nunca. Amén. Soy de los que creen eso. No creo que un creyente bien alimentado por la palabra vaya a fracasar. Yo no creo eso. Si nosotros predicamos el Evangelio bíblico, la gente va a creer y va a permanecer. Hubo algunos casos en estos años que hemos visto, algunos casos de algunos que, bueno, se fueron en grandes pecados. Pero esas personas que se fueron en grandes pecados, posiblemente es que nunca hayan nacido de nuevo, que hayan sido gente que vino por un tiempo, gente que algo sintió en su corazón, pero que no se produjo el nuevo nacimiento. Porque cuando se produce el nuevo nacimiento, las personas no fracasan. No es que tienen una vida impecable y que no se equivocan nunca, pero no cometen graves pecados o graves cosas que nos aparten del Señor. Amén. Esas recaídas tan grandes en muchos casos son de personas que venían, pero que no nacieron de nuevo. Si nosotros miramos las cartas de Apocalipsis o de Revelación, nos vamos a dar cuenta que hay muchos creyentes de nombre nomás. Amén. El Señor le dice a los que estaban en Sardis, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces quiere decir que hay personas que no han sido renacidas. Amén. Que son simplemente creyentes nominales. O creyentes simplemente que tienen una emoción, algo experimentan. En este mundo se generan muchas situaciones de dolor para las personas, de angustia, pérdidas de algún familiar querido, depresiones muy grandes. Entonces escuchan, ¿no es cierto?, el mensaje y por un tiempo creen. Bueno, ahí se cumple lo del sembrador, ¿no es cierto? Que una fue sembrada, dice, junto al camino, y como no tenía mucho acceso a la tierra, no pudo profundizar. Y otra dice que entre pedregales tampoco tenía profundidad. Y otros dice que crecieron los espinos, y los espinos dice que son los afanes de la vida, Amén. las cosas del mundo, crecen también esas cosas y terminan por ahogar la planta, ¿no es cierto?, que algo había crecido. Y ahí nos describe, ¿no es cierto?, distintos tipos de corazones. Una sola semilla, pero distintos tipos de corazones de las personas que acceden al Evangelio o que se acercan. O sea que fueron personas que tuvieron una duración. Nosotros hemos visto en todos estos tiempos, yo hace 37, 38 años que estoy caminando en el camino del Señor, y he visto muchas de estas cosas, infinidad de veces. Personas que parecían los mejores hermanos y desaparecieron, nunca más se supo de ellos. Entonces, nosotros nos damos cuenta de estas cosas que suceden. Y el texto que quiero compartir está en Efesios capítulo 4, versículo 24. Efesios capítulo 4, versículo 24, dice así la palabra de Dios. Vestíos del hombre nuevo, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y yo quiero hablar de la obra maestra después de la cruz. La obra maestra después de la cruz. La obra maestra después de la cruz es la nueva creación. Después de la muerte y resurrección del Cristo, se produjo esto que yo le llamo la obra maestra después de la cruz. Y la obra maestra después de la cruz es el hombre nuevo. Amén.
la nueva creación, lo que Dios hizo, el milagro extraordinario de la nueva creación, que Cristo habitara en el hombre. Un hombre adámico caído. El mal del hombre adámico caído es irreversible, no puede de ninguna manera revertir su destino. El destino del hombre adámico es la muerte. En algunos la muerte en el aspecto espiritual y en otros la muerte en la condenación eterna del infierno. En los creyentes se trata de la muerte del viejo hombre. Amén. Y le llamamos obra maestra porque es algo extraordinario. El primer hombre no le agradó a Dios. No pudo vivir, incluso el hombre religioso, no pudo lograr, ¿no es cierto?, agradar a Dios. No lo pudo hacer. Entonces, esta obra maestra que viene después de la cruz se produjo justamente allí. La nueva creación, que es esta obra maestra, es el hombre regenerado. Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 6. En Romanos capítulo 6, versículo 6 dice que el hombre viejo murió en la cruz. A ver, leámoslo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Con qué propósito la nueva creación? De que no sirvamos más al pecado. Por eso el viejo hombre murió en la cruz de Cristo. Amén. Lo que somos ahora en Cristo es una nueva creación, un hombre nuevo, completamente nuevo, no renovado, nuevo por completo. Este nuevo hombre creado, como leíamos el texto, en la justicia y santidad de la verdad, fue creado para que viva conforme a la palabra de Dios, que viva en comunión con Dios, que pueda agradarle a Dios. Para eso fue creado. Pero no se trata de recibir una nueva información. Nosotros le podemos decir y la persona va a intentar de cumplir con la palabra de Dios. Va a intentar de obedecer a Jesucristo porque le han dado una Biblia y esta persona comenzó a leerla. Y él tratará por todos los medios de cumplir con las prerrogativas divinas. Tratará de obedecer, pero nunca lo logrará. Por más intento que nosotros hagamos con nuestra carne, de vivir una vida espiritual, nunca lo lograremos. Eso pasa muchas veces en las congregaciones cuando se predica la ley en vez del evangelio nuevo testamentario. La gente intenta, se esfuerza, se sacrifica y no tiene los resultados que espera. Nunca están satisfechos porque tienen esa amarga decepción de no poder lograr lo que se proponen. Y siempre están frustrados. Y no tienen los resultados que espera porque nosotros con la carne no podemos nunca agradar a Dios. El mal de la carne es irreversible, no tiene cura. Dios determinó la muerte de la cruz para la carne. La carne, el único lugar que ocupará es la cruz, la muerte. Y podemos ascender a esa muerte por medio de la fe en la palabra. No se trata de recibir una nueva información. La fe en la palabra nos sostendrá. Quiero decirle que los hijos del legalismo, los hijos de este evangelio que el apóstol Pablo censuró y condenó en la carta del apóstol Pablo a los que estaban en el distrito de Galacia, capítulo 1, versículo 7 al 9, los hijos de esas predicaciones, los hijos de esa enseñanza son la iglesia apóstata, la iglesia mundana,
la iglesia libertina, la iglesia profana, la iglesia donde Cristo está en la puerta, no está dentro. Gloria a Dios. No se refiere a poner a Cristo dentro de un espacio físico o de un salón, no. Cuando dice que está fuera es porque está fuera de los corazones de esas personas, porque no son regenerados ni renacidos. Nosotros tenemos que entender todas estas cosas y volvernos de todo corazón a Dios. No necesitamos una nueva unción, porque hay una sola unción, única. Nosotros no necesitamos un avivamiento. La iglesia de este tiempo necesita lo que se llama arrepentimiento y volver a la fe. Por la falta de fe contristan al Espíritu de Dios que está dentro de ellos, porque nosotros, por más que nosotros intentemos y no lo logremos, el Espíritu Santo está dentro de nosotros para que nos arrepintamos, reconozcamos y sigamos peleando y batallando, insistiendo hasta que lo logremos. El Espíritu Santo no está para acusarnos, aunque esté contristado por una mala acción. Está para que le digamos: Señor, perdóname, fallé de nuevo, cometí lo que no quería cometer, hice lo que no tenía que hacer, miré lo que no tenía que mirar, hablé como no tenía que hacerlo. El Espíritu Santo vendrá, lo fortalecerá al hermano y le dirá: no te rindas, seguí intentando, seguí peleando, que lo vas a lograr. Porque Jesús ya hizo la obra perfecta y no hay manera de que fracasemos, de que no lleguemos a la meta. La obra maestra después de la cruz. Cristo en nosotros. ¿Qué es Cristo en nosotros? La esperanza de la gloria. Eso es Cristo en nosotros. Y la gloria, la palabra gloria significa participar de la naturaleza divina en su esplendor. Vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 3. Y respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. El que no naciere de nuevo. O sea, no es que recibimos información, es que recibimos una nueva vida. Aleluya. Una vida completamente de origen divina. Viene de arriba, viene del cielo, viene por el Espíritu Santo. Esa nueva vida que nosotros recibimos cuando recibimos a Cristo. Amén. Gloria a Dios. El nuevo hombre se ha convertido en un participante de la naturaleza divina. Leámoslo allí en Colosenses capítulo 3, versículo 3 al 4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo y en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y cuando Cristo se manifiesta, nosotros seremos manifestados con Él, porque la vida que tenemos es la vida de Él. Gloria a Dios. Y esa vida será manifestada con Él. Aleluya. Leamos también 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, causa de la concupiscencia. Amén. Quiere decir que esa nueva vida es la naturaleza divina. Gloria a Dios. Que ha sido traída a nosotros. ¿Se dan cuenta que no estamos hablando de un comenzar de nuevo? De recibir la información del Evangelio o de la Biblia y tratar de agradar a Dios por nuestra cuenta. Estamos hablando de una vida de origen divino. Esa vida de origen divino, cuando es alimentada correctamente por la palabra de Dios, esa vida tiene que crecer. No hay posibilidad de que no crezca. Si es bien alimentada la vida espiritual, no hay posibilidad de que esa vida no crezca. Y cuando la vida de Cristo crece en nosotros, nosotros vivimos como Cristo.
haciendo las obras que Él predeterminó de antemano. Se ve en nosotros la justicia de este, el amor de este, la misericordia de este, el compromiso de este, la separación del mundo y de la carne y del pecado, por la vida de Cristo que hemos recibido. Por esa razón, no intentamos nosotros con nuestra carne de obedecer mandamientos, o tratamos con nuestra carne de cumplir nosotros mismos con la palabra de Dios. Cuando anteponemos la fe, entonces el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y nos llevará a que podamos obedecer. Pero siempre anteponiendo la fe. Necesitamos ese conocimiento para poder de alguna manera revestirnos, ¿no es cierto?, de la fe. Gloria a Dios. Para vivir espiritualmente por medio de su Santo Espíritu, porque es posible. Y Él dijo que quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón nuevo. Ya lo hizo. Eso se llama regeneración. Y pondría también un espíritu nuevo. Ya lo hizo. De esa manera. Nosotros tenemos que colocarnos donde fluye el agua. No en tierras secas. Gloria a Dios. Donde fluye el agua, ahí estemos, hermanos. No nos vayamos nunca. Peleemos por ese lugar. Luchemos por ese lugar. Donde fluye el agua. Donde fluye el poder de Dios. Aleluya. Donde está su palabra que nos lleva a creer y a confiar y a tener esperanza. No positivismo, sino fe y esperanza. Amor, fe y esperanza. Esta triada se repite en muchas de las cartas del apóstol Pablo. Fe, amor y esperanza. Así nos lleva Dios. Gloria a Dios. El nuevo hombre no es el viejo mejorado. No. Es completamente nuevo. Aleluya. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice así la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Nosotros cuando leemos esto, tendemos a pensar, o la mayoría de las personas tienden a pensar, ¿no es cierto?, que, bueno, que se refiere a las cosas, ¿no es cierto?, del pecado de antes, que nosotros cometíamos, y las cosas que nos pasaron, que fueron algunas de ellas muy malas. Y bueno, las cosas viejas pasaron, dicen los hermanos, y lo tratan por ahí. Pero no se refiere solamente a eso. Las cosas viejas pasaron, dice, porque tenemos una nueva vida. Amén. Todas son hechas nuevas, son completamente nuevas. Por eso el nuevo hombre no es el hombre viejo, por así decir, mejorado, con información, con conocimiento, no. Es un nuevo hombre. Ha sido receptor de la vida de Dios. El Espíritu Santo ha fijado residencia permanente en él. Aleluya. No estamos hablando de lo que a nosotros nos parece. Hemos citado ya 10 versículos y tengo otros 10 para citar. No estamos hablando por nosotros mismos. Gloria a Dios. Estamos diciendo lo que dice este libro sagrado. Dios quiere que vivamos una vida de bendición, de bienestar espiritual. Gloria a Que Dios. podamos tener comunión con Él. Él quiere usarnos para dar batalla en este último tiempo. Él quiere usarnos porque hay muchos hermanos que están sufriendo, Gloria. que están oprimidos, que están atados, que están quedados. Muchos de ellos son verdaderos. No todos los que se fueron de las congregaciones no son de Dios. Hay muchísimas personas que están volviendo. Esta hermana, justamente, que cuando estábamos predicando en la plaza, vino al lugar donde estábamos allí predicando. Ella es una persona que ha dejado de congregarse, pero al escuchar la palabra de Dios vino y ahora quiere congregarse. Gloria a Dios. Porque hay muchos que están así quedados, pero son de Dios. Escucharán la palabra de Él y serán libertados.
serán resucitados espiritualmente los que están muertos. Gloria a Dios. Por eso la insistencia de salir a las calles. Gloria a Dios. Esto me pasó a mí hace 4 años aproximadamente. Hace 4 años, cuando yo estaba en mi cama que parecía que me moría, el Señor me dijo que salga a las calles a predicar su palabra, que no predicara solamente en el salón de reuniones. Aleluya, gloria a Dios. Y hay muchas personas que oirán la palabra de Dios y volverán a la fe. Amén. Tomarán las fuerzas divinas y Gloria. recomenzarán. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Las cosas viejas pasaron, somos un hombre nuevo, una nueva creación. La experiencia, amados hermanos, será constantemente nueva. Siempre estaremos viendo y aprendiendo de esta nueva vida que tenemos. Gloria a Dios. Y de cómo se desarrolla y cómo se expresa. Estaremos toda la vida aprendiendo de ella. Eso es lo que hay que entender. Y esa vida es la que hay que alimentar. Las mandíbulas de esa vida son fe. Por eso decía el apóstol, esta es la palabra de fe que predicamos. Gloria a Dios. Nuestra palabra no tiene que ser una palabra de condenación. Yo escucho púlpitos donde solo es condenación y condenación. Tenemos que decir las cosas como son y corregir lo defectuoso, lo pecaminoso, lo malo. Hay que corregirlo. Pero la palabra de Dios conlleva en sí mismo fe. Y cuando le escucha a la persona que está en falta, o que está equivocada, o que está fallando, es confrontada por la palabra. Gloria a Dios. Esa persona que recibe esa palabra tiene fe y dice, es cierto, estoy mal, pero a partir de ahora, Señor, me consagro. A partir de ahora yo trato con esto. Gloria. A partir de ahora me esforzaré en la gracia de Dios. A partir de ahora, Señor, todo me va a cambiar en mi hogar. Gloria a Dios, aleluya. Aunque fuimos confrontados, aunque quedamos en evidencia, aunque Dios nos mostró nuestra carnalidad, pero una palabra de fe que predicamos produce eso, fe, Amén. Gloria a Dios. como lo produjo, ¿no es cierto?, en Pedro. Pedro, a pesar de haber caído, no fue como Judas. A pesar de haber traicionado al Señor parecido a Judas, no fue como Judas. Porque él tenía fe. Gloria a Dios. Jesús sabía grave por la fe de Pedro. Y le dijo, has sido pedido para ser zarandeado como trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Y él cayó, y él falló, y lo negó, y lo traicionó, pero no le faltó la fe. No le faltó la fe hasta el punto que Jesús fue a buscarlo en las orillas del mar. Amados hermanos, no veamos una tragedia, aunque tengamos que corregir. Yo no soy un predicador, por así decir, conformista, que bueno, que Dios mira el corazón. Yo no soy uno de esos predicadores, no lo soy. Pero no hablo palabras de condenación, sino de fe, para que los hermanos entren en razones, entren en conocimiento de la verdad y salgan del error. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. Así es la predicación del Evangelio, del glorioso Evangelio del Señor Jesucristo. Y termino diciendo lo siguiente. El nuevo hombre es Cristo formado en los creyentes. El nuevo hombre es Cristo formado en los cristianos. Gloria a Dios. La vida que tenemos nosotros dentro de nosotros por el Espíritu Santo es la vida de Cristo, que tiene una belleza moral y una característica virtuosa por donde se la mire. El fruto del Espíritu es virtud tras virtud. Gloria a Dios. Esta vida que está en nosotros es virtuosa por donde se la mire, porque es la vida de Cristo. Leamos Gálatas 2:20. 2:20. Con Cristo juntamente estoy crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Amén. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. O sea que el nuevo hombre es Cristo en nosotros. Gloria a Dios. Él es el que vive la vida que Él nos ha dado, la vida de resurrección, no es otra cosa que Cristo. Amén. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando dice en la carne, no se refiere a la carne de pecado, sino en el cuerpo. No se utiliza la palabra aquí para hablar de carne de pecado, que es la palabra sarc, sino que se utiliza la palabra soma. Lo que ahora vivo en la carne, quiere decir lo vivo en el cuerpo. Aleluya. Y bueno, leamos allí entonces el siguiente, el 4:19. Hijitos míos, ¿por qué viene vuestro a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? Amén. Un pastor verdadero es un pastor que sufre, pero sufre por la sencilla razón de que Cristo sea formado. Eso no lo podemos hacer nosotros. Nosotros lo que podemos hacer es decir lo que Dios dice, enseñar como Dios manda y guiar a los hermanos en lo que nos dejen o en lo que podamos. No solamente alimentar. La función del pastor no es solamente alimentar, sino también guiar. Aleluya. O sea que el pastor está para alimentar, o el siervo de Dios está para alimentar y también para guiar con consejos, con los consejos. Escuchen los consejos de los hermanos mayores espiritualmente. Algunos que ya han caminado muchos años, tienen experiencia, ya saben, han pasado por lo mismo que a veces estamos pasando nosotros. No miremos de manera, digamos, peyorativa, de mala manera a un anciano, porque los ancianos tienen experiencia, porque ellos han caminado más que nosotros. Por esa razón, escuchemos el consejo de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 27. Voy a buscar primero de Juan 4:12. Termina Juan. Yo leo allí 1:27. Ya estamos justo llegando al final. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Primera Juan cuánto? Capítulo 4, versículo 12. Y allí nos despedimos. Nadie ha visto jamás a Dios. Si no nos amamos los unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros, permanece en nosotros. Porque Dios es amor. Amén. Y esta nueva vida que está en nosotros, este nuevo hombre que somos en el Cristo, tiene que crecer, desarrollarse y vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Crecer y expresarse. Bueno, llegamos al final. Amén. Nadie es como tú, Señor, Dios eterno.